en septiembre de 1865, Hudson Taylor, 33 años de edad, saliendo de su primer término misionero en China, estuvo delante de una asamblea en Perth, Scotland, una asamblea de cristianos. Las palabras que habría de hablar desde su corazón transformaría a todos los que escucharon su mensaje. Su meta era conmover a aquellos que le escuchaban, hablando la historia de un chino a quien Taylor quería alcanzar con el evangelio. Ambos viajaban por la costa de China y en un momento se saltó o se cayó. A nadie le importaba mucho, pero separaron el bote para que Taylor tratara de rescatarlo. Luego vio unos pescadores con una red, eso era lo que necesitaban. Llamó a los pescadores, vengan que se está ahogando alguien. Y su respuesta fue sorprendente. No es conveniente. Taylor no podía escuchar. No hablen de conveniencia, vengan o será muy tarde. Estamos ocupados pescando. Olviden su pesca, pero vengan ya. Les pagaré bien. ¿Cuánto me darás? $5, dijo. Pero no se queden ahí parados. Salven la vida, muy poco, dijeron. No lo haremos por menos de 30, pero yo no tengo tanto conmigo. Le daré todo lo que tengo. ¿Y cuánto es eso? No sé, como $14. Con ellos decidieron finalmente ir. Pasaron su red una vez, le trajeron de inmediato, pero era muy tarde, el hombre se había muerto. Cuando Taylor habló eso en esa conferencia cristiana, una indignación y repulsión se apoderó de aquellos que escuchaban lo que sucedió. Es lo que Taylor que pensó sucedería y dijo, ¿es el cuerpo de más valor que el alma? Condenamos a esos paganos, a esos pescadores, culpables de la muerte del hombre porque pudieron haberle salvado. Y no lo hicieron, pero ¿qué tal los millones que dejamos perder de manera eterna? ¿Qué tal el mandato claro de Jesús? Ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Taylor luego abundó sobre el valor de un alma para Dios y reportó de que en China morían 33,000 diariamente sin Salvador, que habían 400 millones de habitantes en China. Se imaginaba cada uno caminando, pasándole por el lado, hora tras hora, día tras día, mes tras mes, año tras año. Tomaría 23 años para que le pasaran todos los habitantes de la nación. Y en ese momento le tomaría hora y media para todos los creyentes en China pasándole por el lado. En 3 meses, la cantidad de personas que morirían en China sobrepasaba la población de Londres en ese momento. Y de ahí salió una frase famosa, 1 millón al mes muriendo sin Dios. Este pensamiento ayudó a que Taylor apelara urgentemente por China a los escoceses y donde quiera que iba a hablar. Amigos, en el centro de la pasión de Hudson Taylor a su vida misionera y organizar la misión de la China, hay una pregunta para nosotros hoy día. ¿Los que están sin Cristo están perdidos? ¿Y qué tal aquellos que mueren sin haber escuchado el evangelio? Delante de nosotros tenemos una amplia tarea que no ha sido terminada y sabemos que es grande,
el proyecto Joshua Project, 16,000 grupos de gente no alcanzadas. El mundo tiene más de 7,000 millones de habitantes, 2.8 habitantes viven en esos grupos no alcanzados. O sea que casi 3,000 millones de personas no han escuchado el nombre de Cristo. Muchos han escuchado el nombre de Cristo y no lo han recibido. ¿Cómo entender la condición espiritual de los que están sin Cristo, específicamente los que no han escuchado el Evangelio? ¿Cómo entender el carácter de Dios en todo esto, su soberanía en la salvación, su justicia en la condenación, su gracia por medio de Cristo, su poder en el Espíritu y su sabiduría en mandar una gran misión a personas como nosotros, débiles, indiferentes, rebeldes? ¿Cómo entender nuestra responsabilidad en todo esto? ¿Qué hemos de pensar de aquellos que no han escuchado de Cristo? Bueno, al considerar estas preguntas, entramos en un campo de batalla teológica. Voy a levantar la bandera, estoy hablando desde un punto de vista llamado como el exclusivismo. Y es que solo los que conscientemente ponen su fe en Cristo, el Cristo de la Biblia, serán salvos. Y no tenemos ningún apoyo bíblico para que esto suceda si no hay mensajeros bíblicos o mensajeros humanos que lleven el Evangelio. No apoyo el universalismo que piensa que si hay un infierno no hay seres humanos allá, o el inclusivismo, la idea de que la fe en Jesucristo no tiene que ser consciente para que ocurra la salvación, que Dios puede utilizar otros medios, la revelación general, por ejemplo, en la creación, y luego está el accesibilismo, que Dios puede enviar el mensaje sin usar mensajeros humanos. Los exclusivistas somos atacados por los pluralistas y universalistas que consideran los reclamos exclusivistas del cristianismo como arrogancia. El decir que nadie puede ser salvo sin fe en Cristo es ofensivo a sus oídos postmodernistas y tolerantes. Otros argumentan que pueden haber cristianos anónimos, personas en otras religiones que son rectos moralmente hablando y que son salvados por Cristo, y ellos cuando lleguen al cielo se enterarán de toda la verdad. Algunos hablan de santos del Antiguo Testamento como Melquisedec, que Dios le dio algún tipo de revelación y que porque Dios no pudiera hacer lo mismo hoy, o los bebés que nacen o que mueren antes de ser conscientes o tener la capacidad. Algunos argumentan que hay la posibilidad de escuchar el Evangelio después de la muerte. Otros dicen que Dios puede utilizar sueños o ángeles para predicar el Evangelio a personas en los confines de la tierra. Otros, que son aliados teológicos que nosotros, que sería arrogante encajar a Dios, un Dios soberano, y debemos dejar que Dios sea Dios. Hermanos y hermanas, creo que es correcto que enfrentemos estas preguntas. Dios no nos ha dejado en tinieblas. Creo en la suficiencia de las Escrituras para dar respuesta a cada una de estas inquietudes, y creo que es vital y saludable que las enfrentemos. Creo que nuestra doctrina de evangelismo y misiones es afectada negativamente si respondemos estas preguntas incorrectamente. Y pienso que a largo plazo es mejor para nosotros enfrentar estas preguntas de manera bíblica. Pero quiero ir más allá de las doctrinas. Mi deseo, mi oración para esta conferencia
es que Dios tome estas doctrinas y las ponga a arder en nuestros corazones, que ardan en nosotros como en Lucas 24, y que llevemos el Evangelio a los confines de la tierra. La respuesta sencilla a la pregunta, ¿qué de aquellos que no han escuchado el Evangelio? La respuesta sencilla es, tenemos que ir a hablarles. Así que voy a presentar 6 aseveraciones basadas en las Escrituras. Número 1, los que están sin Cristo están perdidos. Número 2, no hay manera para que pecadores sean salvados, aparte de la sangre derramada de Cristo. Tercero, no hay salvación sin una fe consciente en Cristo. Número 4, el Evangelio ha de ser proclamado a los confines de la tierra para que ocurra esa fe consciente. Quinto, los creyentes tienen la responsabilidad de proclamar ese Evangelio a los confines de la tierra. Y 6, Dios es soberano sobre toda la empresa misionera, garantizando su éxito. Así que primero, los que están sin Cristo están perdidos. Un año después de mi conversión estaba en un ministerio universitario, menos de un año era cristiano y estaba siendo discipulado diariamente por John MacArthur por medio de su programa Radiel, y me enteré que iba a estar en Boston en una sesión de preguntas y respuestas, y yo trataba de motivar a otras personas que fueran conmigo, y cuando vi esos micrófonos me puse en fila. Yo quería ser uno de aquellos que hicieran una pregunta, y me sorprende. Y esta fue la pregunta: ¿qué de aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? Y nunca olvidaré cómo empezó. Él dijo, tú quieres decir que están bien, pero si están bien, tenemos que dejarlos solos. Porque las estadísticas muestran que cuando el Evangelio entra en un lugar, generalmente es rechazado. Y entonces, todo lo que los misioneros hicieron fue traer muerte y destrucción eterna, llevando el Evangelio. Y eso es muy diferente a lo que dice Pablo en Romanos 10. Cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas. Las Escrituras dan un testimonio claro del estado espiritual de los que están sin Cristo, están perdidos. Romanos 1, 20 y 21. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Unos versos más adelante, intercambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron la criatura antes que al Creador, que es alabado o bendito por los siglos. Así que por todo el mundo Dios ha dado evidencia de su existencia. Amanecer, atardecer, montañas, cañones, nacimiento de niños, águilas, animales, y esto es evidencia clara de que hay un Dios creador y por tanto están sin excusa. ¿Sin excusa de qué? Del hecho de que pecan, de que no confían en Dios, de que no adoran al Creador, sino que adoran a la criatura. Y en el capítulo 2 dice que Dios ha escrito la obra de la ley en sus corazones, la obra de la ley en sus corazones que continuamente les acusa. Y lo resumen en capítulo 3, versos 9 y 10. Todos, judíos y gentiles, están bajo pecado. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que cada ser humano, según Romanos 5, ha nacido pecador. Y desde que entienden o conocen de Dios, rechazan. Y sin Salvador no tienen esperanza de ser librados de la ira venidera.
y es justo. Esta ira es justa, Dios es justo. Sin Salvador escucharán estas palabras: apartaos de mí, hacedores de maldad, al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Así que aseveración número 1, los que están sin Cristo están perdidos. Número 2, no hay ninguna manera para pecadores ser salvados aparte de la sangre derramada de Cristo. Vamos a celebrar, alabado sea Dios por el Evangelio. Alabado sea Dios, que hay un evangelio que envió a su Hijo al mundo no a condenar al mundo, sino a salvarlo. Que Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. No lo merecíamos, pero así como hay un Dios y solo un Dios, también hay un solo evangelio. Ahora, en nuestro país, el ambiente cultural, el posmodernismo, la tolerancia, el universalismo, inclusivismo, pluralismo. Este país con personas de diferentes culturas y los ciudadanos norteamericanos ven la hospitalidad de estas personas, los musulmanes o hindúes o budistas o lo que sea que son. Y luego uno escucha que Cristo es el único camino. Algunos cristianos empiezan a respirar este aire cultural y empiezan a adoptar una humildad errónea y no están dispuestos a defender la exclusividad del Evangelio. Y solo las Escrituras pueden dar claridad. Qué bueno que es una espada de doble filo y puede traer claridad. Solo es por la sangre derramada de Cristo que pueden ser salvados. Apocalipsis 5:9. Eres digno de tomar el libro. Con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Así que esta es la pregunta delante de nosotros. ¿Es la sangre derramada de Cristo el único camino para la salvación del pecador? Para nosotros que estamos aquí, pudiera tener un interés académico, pudiera despertar la curiosidad intelectual para debatir, para ayudarte a ganar un debate, y parecerías ser muy inteligente. Pudieras tener interés apologético para defender el cristianismo. Y eso no tiene nada de malo. O pudiera haber un interés teológico o misiológico. No hay una persona aquí que se hace esa pregunta con mayor intensidad que Jesucristo lo hizo en Getsemaní. Imaginémonos a Jesús sudando gotas de sangre y con gran intensidad, casi no puedo imaginar la intensidad, orando: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no sea yo sino tú. Y la respuesta vino de su Abba Padre: no, mi hijo, no hay otra manera. Debes derramar tu sangre, debes beber esta copa. Entonces, por segunda vez oró: Padre, si no es posible que sea quitada la copa, que se haga tu voluntad. Y momentos después, Pedro trató de rescatar a Jesús con su espada. Jesús le dijo que la guardara. ¿Cómo entonces, dijo Jesús, se cumplirán las Escrituras que debe suceder de esta manera? No hay otra manera, no lo hay. Y los autores del Nuevo Testamento hablan mucho de esto, pero creo que Don mencionó el mejor. Hechos 4:12, cuando Pedro y Juan están siendo juzgados y se le preguntó cómo fue sanado ante el concilio de los judíos, el mismo que condenó a Jesús. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo con mucho denuedo: es por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos, que este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Él es la piedra desechada por vosotros los constructores, que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amigos, creo que muchos comentaristas dicen que es el versículo más exclusivista de la Biblia. Pudiera haber otros, pero este es bastante fuerte. Noten el alcance geográfico. No hay otro nombre bajo el cielo. No hay una pulgada cuadrada de tierra en este planeta donde esto no sea verdad. Que Jesucristo es el único Salvador. Y el ambiente étnico, el alcance étnico, dice a los hombres. Y el alcance cristológico es Jesucristo de Nazaret. Y es por su nombre que somos salvados. Incluye una biografía, la persona y obra de Cristo siendo comunicada. Y la necesidad absoluta. En ningún otro hay salvación. Y al final, en el cual podamos ser salvos. Y es necesario ser salvos. Esto habla elocuentemente de que no hay otro Salvador, no hay otra salvación. Gálatas 2:21. Porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Nuestro Padre Celestial no envió a su único Hijo para proveer uno de los caminos a la salvación. Lo envió porque no había otra manera. Tercero, no hay otra salvación sin una fe consciente en Jesucristo. Aquí quiero apelar a dos pasos que aprendí de John Murray en su clásico Redención lograda y aplicada. La redención ha sido lograda una vez y para siempre por la sangre derramada de Cristo. Él no tiene que morir de nuevo. Hebreos dice que fue un sacrificio para siempre, pero como los días de la Pascua, que la oveja tenía que ser frecuente, año tras año, sacrificada y aplicada a los dinteles, también la obra de Cristo tiene que ser aplicada una y otra vez por medio del Espíritu Santo a individuos, a pecadores individuales por medio de la fe. El testimonio claro de las Escrituras, Romanos 3:23 al 25. La universalidad del pecado ha sido establecido, todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Como propiciación por su sangre a través de la fe, vemos redención lograda, Dios presentándolo como propiciación por su sangre a través de la fe. Ahí está la aplicación. Así que solo puede haber justificación por medio de la fe en la sangre derramada de Cristo. Solo por fe. Gálatas 2, cuando el apóstol Pablo está reprendiendo al apóstol Pedro. Qué momento en la historia de la redención. Pedro actuando hipócritamente, apartándose de los creyentes gentiles, y Pablo tuvo que enfrentar ese pecado. Escuchen las palabras, Gálatas 2:2. El hombre no es justificado por observar la ley, sino por fe en Jesucristo. Así que hemos puesto nuestra fe en Cristo para ser justificados por fe y no por la ley. Y verso 17, ser justificados en Cristo. Dice 4 veces en 3 versículos que solo por fe somos justificados. Fe en Cristo. Así que no es simplemente ser una persona de fe, sino fe en Jesucristo. Así que la idea de un cristiano anónimo o inconsciente es totalmente antibíblico. ¿Y qué tal de santos como Melquisedec? Todo lo que podemos decir es que esa era, lo que sea que significa,
Ya pasó. La venida de Cristo, naciendo, viviendo perfectamente, muerto en la cruz por nuestros pecados, resurrección y ascensión, con eso entrando a la historia. Esa era pasó. Los tiempos de la ignorancia ya han pasado y manda a toda persona en todo lugar a que se arrepienta. Y luego se enfoca en Cristo mismo en el próximo versículo, que se resucitará entre los muertos y juzgará toda la tierra. Afirmación cuarta. Este evangelio debe ser proclamado a los confines de la tierra. Este evangelio ha de ser proclamado a los confines de la tierra. Aquí pasamos a la lógica inexorable de Romanos 10, del 13 al 15. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues? Invocarán a aquel en quien no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Creo que este es el argumento más fuerte a la necesidad de las misiones. Todas estas preguntas retóricas asumen la respuesta no. ¿Alguien pueden invocar si no se ha creído? No. ¿Creerán en alguien que no han oído? No. ¿Oirán sin saber quién les predique? No. ¿Predicarán si no son enviados? No. Esa es la naturaleza de estas preguntas retóricas. Pero digamos más allá. Pensemos el lenguaje de la posibilidad. Lo que Pablo asume sorprende. Creo que Pablo asume que es imposible que una persona pueda ser salva sin invocar el nombre del Señor Jesús. Así que eso descarta el universalismo y el pluralismo. Y es imposible que una persona invoque el nombre de Jesús si primero no lo cree de corazón. Y eso te dice que la fe es antes de cualquier oración de arrepentimiento. Si alguien hace una oración de arrepentimiento es porque primero ha sido justificado. De la abundancia del corazón están clamando e invocando. La fe tiene que ocurrir para ser salvo. Y nadie puede creer si primero no escucha. Es imposible creer en Cristo sin primero escuchar de Él. O sea que conocimiento de las verdades esenciales del Evangelio son indispensables para la salvación. Hay que escuchar de la vida de Jesús, sus milagros, su muerte en la cruz, su expiación, su resurrección y la necesidad de arrepentimiento y fe. Y finalmente es imposible que alguien escuche de Cristo sin que alguien sea enviado a predicarle. Hay que predicar el mensaje y ese mensaje tiene que llegar. Alguien tiene que ser enviado. Así que se levanta el sol, la naturaleza muestra su grandeza, águilas. No importa cuán maravillosamente testifiquen de la creación de Dios, no nos hablan de su Hijo muerto en la cruz y resucitando el tercer día. Ese mensaje tiene que ser proclamado y los que lo proclaman deben ser enviados. Dice en el verso 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Por eso estamos aquí hoy. Amén. Es para ser remotivados, que no hay otra manera. Aseveración número 5. Nosotros los creyentes somos responsables de esta proclamación. Esa es nuestra responsabilidad. Se nos ha encargado a nosotros. Al final de cada evangelio hay una versión de la Gran Comisión, la más famosa es la de Mateo 28, donde hemos de hacer discípulos de todas las naciones. Marcos dice ir a toda la creación y predicar el evangelio, y el que cree y es bautizado será salvo, el que no cree será condenado. Es bastante claro el lenguaje. Lucas 24, fe y arrepentimiento será predicado en su nombre
a todo el mundo. Ustedes son mis testigos. Juan 20, como el Padre me ha enviado, yo os envío a ustedes. Y el principio del libro de los Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando el Espíritu venga y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea y en los confines de la tierra. Somos responsables porque Dios, Cristo, nos ha mandado. Nos ha mandado el ministerio de la reconciliación, que escucharemos más adelante en la serie de predicación basado en ese pasaje. Así que, ¿cuál es nuestra responsabilidad con aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer al respecto? Bueno, responder con pasión, con emoción en nuestros corazones. Debe importarnos. Yo lo saco de Romanos 9, donde dice Pablo, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Guillermo Carey, el padre de las misiones modernas, él hizo un globo de pieles y lloraba y lágrimas salían. Todos estos son paganos. Informaciones venían de diferentes viajes y lo conmovía. Nosotros debemos responder con pasión. Con oración también hemos de responder. De Romanos 10 yo lo saco. El deseo de mi corazón y mi oración por los israelitas es que sean salvos. Y también en cuanto a lo que le dijo a los tesalonicenses, le pedí a ellos, oren por nosotros, que el mensaje del Señor sea difundido y sea honrado como fue con ustedes, que nos vaya bien en el campo misionero, que escuchen, que crean, que respondan. Además de oración, respondemos con planificación. Usemos medios para la conversión de los paganos, como Guillermo Carey escribió en ese tratado sorprendente que cambió la historia en 1792. Se llama La obligación de los creyentes de usar medios para alcanzar a los paganos. Él estaba argumentando en contra de ciertos extremistas que decían, como Dios es soberano, no tenemos que hacer nada. No, tenemos la obligación de usar medios, de hacer planificación y estrategias. Entonces viene la parte difícil. Debemos estar dispuestos a entregar nuestras vidas de manera sacrificial y sufrir. Va a requerir sufrimiento. Es fácil hablar de esto en Orlando, en este hotel, pero es donde estamos, está bien, alabado sea Dios, pero va a requerir sufrimiento. En Colosenses 1:24 dice Pablo, me regocijo. Me alegro de mi sufrimiento por vosotros, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. No debemos entender como una insuficiencia de la expiación de Cristo, no. La redención ha sido lograda una vez y para siempre, pero ahora debe ser aplicado y solo puede ser por medio de sufrimientos. Me alegro de mis sufrimientos. Debemos decirle, ¿y qué tal ustedes, mis amados? ¿Están apasionados con esto? ¿Es algo que agita tus emociones? Qué bueno que están aquí. Eso quiere decir que ustedes tienen algún grado de pasión por este tema. Oremos al Señor que profundice esto. ¿Estás orando por los perdidos, por los no alcanzados? Pídele a Dios que te dé oración más apasionada. Estás planificando, estás involucrado en estrategias para alcanzar a los grupos no alcanzados. Pídele al Señor que te dé estrategia, un plan, algo que pueda ser un medio para alcanzar a los paganos, como dijo Guillermo Carey. Estás en el proceso de dar tu vida, dar sacrificialmente de tus recursos, de tu tiempo, de tu cuerpo, yendo en viajes misioneros de corto plazo, entregarte completamente a las misiones,
el llamado de Dios sobre tu vida. Pudiera ser que Dios te está llamando ahora mismo a este tipo de ministerio. ¿Estás dispuesto a sufrir y hacer sacrificios? No podemos contar que en Los Ángeles lo hagan. Ellos harían un tremendo trabajo, me imagino. O ellos pudieran parecerse a los seres humanos. Ellos pueden verse normalmente. La gente que entretuvo, que hospedó ángeles sin saberlo. Y ellos estuvieron ahí anunciando el nacimiento de Cristo y estuvieron allí en la resurrección anunciándolo a las mujeres. Pero yo debo tomar una pausa. En Hechos 8, un ángel le dice a Felipe que vaya a predicarle a un etíope. El ángel no fue a predicarle, sino que el ángel envió a Felipe a hacerlo. Y luego en Hechos 10, un ángel le aparece a Cornelio y le dice, manda a buscar a Jopa a un hombre que le va a predicar el mensaje. Así que los ángeles no se les permite predicar. Yo diría lo siguiente, no tenemos ninguna razón bíblica para esperar que Dios envíe un ángel a predicar en lugar nuestro. ¿Dónde nos deja a nosotros? Urgencia, pasión. ¿Hay urgencia aquí? Sí, hay urgencia aquí. Hoy es el día de la salvación. Debemos ser urgentes, tener urgencia y reclamar por esa pasión que Hudson Taylor reclamaba basado en la soberanía de Dios para todo esto. Mi sexta aseveración es que Dios es soberano sobre toda la empresa misionera, garantizando su éxito. Yo siempre me he sentido incómodo con esa apelación de que hay miles que se pierden todos los días. Dios es absolutamente soberano sobre todo esto. Soberano antes de la fundación del mundo, escogiendo a algunos para salvación. Y en otra cadena irrompible, en Romanos 8, a los que antes conoció los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó los llamó. Pausa. Cada persona predestinada es llamada. A los que predestinó los llamó, y los que llamó también los justificó, y los que justificó también glorificó. Así que la empresa misionera es una cacería por los escogidos, pero ellos no tienen una E en la frente, no tienen algún signo. Serían fáciles de encontrar. No, se nos dice proclamar el evangelio a todos, y son llamados por medio del llamado general, pero solo los escogidos responden. Dice Pablo, lo sufro todo por amor a los escogidos, para que reciban salvación. Todo lo hace por los escogidos. Eso es su mentalidad. Y nadie se entregó más a las misiones y con más sufrimiento que Pablo, el apóstol. La única manera que podemos saber quiénes son los escogidos es cómo responden al evangelio. Primera Tesalonicenses 1. Sabemos que son escogidos. ¿Por qué? Porque el evangelio no vino a vosotros solamente con palabras, sino también poder y en el Espíritu Santo, con plena convicción. Es como reaccionaron. No fueron sorprendentes estos testimonios. Vamos a escuchar más testimonios. Yo quiero escuchar todos los testimonios del cielo, de toda lengua, tribu y nación. Tendremos tiempo. Estaremos interesados en sus historias y ellos en las nuestras. Dios es soberano también, dando el mensaje evangélico a quien Él quiera. Él no le debe el evangelio a ningún pecador. Él no le debe nada a nadie. ¿A quién le ha dado a Dios primero? ¿Quién le ha dado a Dios primero? Para que le sea recompensado. Dios no le debe el evangelio a nadie. No debes sentirte agradecido que lo escuchaste.
Tú no merecías escucharlo, pero Dios te lo dio. También Dios es soberano, enviando ese mensaje a todos los lugares que Él quiera. Ustedes saben que eso no es lejos para Dios. El brazo de Dios no es corto para salvar. Las naciones son como una gota o como un polvo sobre la balanza. Algunos de ustedes tienen que perder peso. No estoy tratando de insultar a nadie, pero si usted está parado en una balanza, se ve pesado, no lo limpie del polvo porque no va a hacer diferencia. Las naciones son como el polvo en la balanza. Dios es capaz de llevar el evangelio donde Él quiera. Él tiene sistemas para enviarlo. Él puede enviar, no tiene que enviar ángeles, Él puede enviar mensajeros humanos y mantener a los escogidos vivos hasta que lleguen. Y gracias a Dios por el progreso sorprendente del evangelio. ¿Qué ha sucedido en los últimos 50 años? ¿No lo ven? ¿No ven la aceleración? A Dios sea la gloria. Como dicen Romanos 10:18, las palabras han ido a todos los lugares de la tierra. Y como dice Pablo, no hay más lugares para mí predicar en estas regiones. Y Dios es soberano levantando obreros y motivándolos a ir, poniendo una carga tan pesada en sus corazones que no pueden dejarla atrás. Él es capaz para hacer estas cosas. Hechos 20:22. Dice, movido por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que haya de sucederme allá. Primero los Corintios 9:16. No tengo nada de que gloriarme, estoy bajo el deber de predicar. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Y el amor de Cristo me constriñe, nos constriñe. Hay una fuerza en el corazón del cristiano. Ya he orado y estoy orando que eso suceda a algunos de ustedes aquí, ahora, que una fuerza los constriña, como a Hudson Taylor, que veía este mapa acusador de China y veía millones que nunca habían escuchado, les daba convicción y organizó la misión a la parte interna de China. Que el Espíritu les dé una compulsión, pero Él no solamente le da el impulso, sino que les dice dónde ir. Así que en Hechos 16, Pablo y Silas son bloqueados de ir a ciertos lugares y luego viene el llamado a Macedonia. El Espíritu está orquestando la dirección y Dios es soberano, trabajando en ambos lados de la ecuación. Es hermoso como Él obra en Cornelio y luego en Pedro y lo prepara y los trae juntos. Efesios 2:10, somos su obra, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Dios está preparando a esas personas ahora. Y Él es soberano para mantenerlos vivos. Dios es soberano llevando el Evangelio a todos los escogidos antes que mueran. A cada uno de ellos. Dice Romanos 8 que a los que predestinó los llamó. Todos los predestinados son llamados y todos justificados. Ningún escogido se pierde. Y sabemos que no pueden ser salvos si no han oído. O sea que debe haber un llamado externo y uno interno. Ningún escogido se perderá. Créanlo, eso es bíblico. Así que, ¿qué tal tener la misma confianza que uno lee en las Escrituras sobre la seguridad de esto? Estamos en el equipo ganador, vamos a ganar. Esto es fantástico. Estaba predicando este domingo pasado del Salmo 22. David sabía que íbamos a ganar. Él escribió el Salmo 22 1000 años antes de Jesús, predijo los sufrimientos de Cristo y las glorias
Así que la resurrección vendría y luego el mensaje a las naciones. Escuchen, Salmo 22. Todos los confines de la tierra recordarán, las familias de la tierra se postrarán ante Él, porque el dominio pertenece al Señor. Los que descienden al polvo se postrarán, los que no se pueden mantener vivos. La posteridad les servirá, se dirá del Señor hasta la generación venidera. Hoy escuchen la confianza, la generación venidera escuchará, vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto. Si sales como misionero y entregas tu vida en servicio a Cristo, aunque seas martirizado, cuando llegues al cielo, darás a Cristo toda la gloria por lo que hiciste. Dios obrará eso por su gracia soberana. Y el evangelio del evangelio será predicado en toda la tierra como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que, ¿qué tal de aquellos que no han escuchado el evangelio? Están perdidos ahora mismo, sin esperanza y sin Dios en este mundo. No hay posibilidad de salvación fuera de una fe consciente en la sangre derramada de Cristo. Tienen que escuchar este mensaje claramente proclamado de manera entendible para ellos, y como creyentes somos responsables. Deben mover a la iglesia a oración, a pasión, a planificación, a servicio sacrificial. Y todos los escogidos escucharán este mensaje y se arrepentirán y creerán. ¿Y cuál será el resultado? Ustedes saben. Miré, Apocalipsis 7, y había una gran multitud que nadie podía numerar, de toda tribu, lengua, nación, delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas, con ramas de palmas en sus manos, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Vamos a cerrar en oración. Padre, gracias por la manera como la luz de las Escrituras corta las tinieblas del entendimiento y nos da de nuevo valentía para la tarea por delante. Manténnos apasionados y entusiasmados, haz arder nuestros corazones con celo por tu gloria. Ayúdanos a contarle a aquellos que no han escuchado, a sufrir todo por amor a los escogidos, para que también obtengan la salvación en Cristo Jesús. Oramos en el nombre tuyo. Amén.